en el país de los ciegos. Un relato de H.G. Wells, narrado por Materia Arcana. A unos 500 kilómetros del Chimborazo y 150 de las nieves del Cotopaxi, entre los parajes más inhóspitos de los Andes ecuatorianos, se oculta un misterioso valle aislado del resto del mundo, el país de los ciegos. Hace ya muchos años, aquel valle aún estaba abierto al mundo. Se podía llegar hasta él atravesando profundos desfiladeros y un paso entre los hielos. Fue allí donde se refugiaron una o dos familias de mestizos peruanos que huían de la codicia y la tiranía de cierto gobernador español. Entonces el Mindobamba entró en erupción. Durante 17 días reinó la noche en Quito. Las aguas hirvieron en Yaguachi y los peces flotaban muertos incluso a la altura de Guayaquil. En toda la vertiente del Pacífico se sucedieron desprendimientos de tierra, deshielos repentinos e inundaciones devastadoras. Por último, uno de los flancos de la antigua cresta de Arauca se desplomó con un estruendo ensordecedor, cerrando para siempre el único acceso al valle y separando el país de los ciegos del resto de la humanidad. Uno de aquellos primeros colonos se encontraba por casualidad de este lado de los desfiladeros cuando la tierra tembló con aquella violencia. No tuvo más remedio que dejar atrás a su esposa, a su hijo, a sus amigos y todo cuanto tenía en el valle, y empezar una nueva vida en el mundo de ahí abajo. La fortuna, sin embargo, no lo acompañó. Acabó perdiendo la vista, y el castigo que sufrió en las minas acabó con su vida. Pero antes contó su historia, y aquel relato dio origen a una leyenda que aún perdura a lo largo de la cordillera de los Andes. Explicó por qué se había atrevido a abandonar aquel valle al que había llegado siendo un niño, atado al lomo de una llama, junto a un enorme fardo de carga. Decía que el valle tenía agua abundante, buenos pastos, un clima suave, fértiles laderas cubiertas de plantas que daban un fruto excelente, y en uno de sus lados, extensos pinares que retenían las avalanchas en las alturas. En lo alto, el valle estaba rodeado por 3 inmensos escarpes de roca gris verdosa, coronados por murallas de hielo. Sin embargo, las aguas del deshielo corrían por la vertiente opuesta. Enormes masas heladas se precipitaban hacia el valle. Allí no llovía ni nevaba nunca, pero los manantiales que brotaban por todas partes mantenían los prados de un verde exuberante, y el riego extendía ese verdor por todo el valle. Los colonos prosperaron, su ganado también creció y se multiplicó. Solo había una cosa que perturbaba aquella felicidad, y esa cosa era más que suficiente. Apareció una extraña enfermedad. Todos los niños que nacían en el valle venían al mundo ciegos, e incluso algunos de los niños que habían llegado con los primeros colonos también perdieron la vista. Aquel colono había afrontado un largo y peligroso viaje en busca de algún remedio contra la plaga de la ceguera. En aquellos tiempos nadie pensaba en microbios ni contagios. Las desgracias se atribuían al pecado. Estaba convencido de que aquel castigo se debía a que los colonos no habían levantado un santuario al llegar al valle. Necesitaban un santuario, uno hermoso, modesto y eficaz. Necesitaban reliquias, objetos bendecidos, medallas y oraciones, y todo aquello que pudiera traer el favor divino. Llevaba en la alforja un lingote de plata nativa,
cuya procedencia se negó a revelar. Insistía en que el valle no había más plata, pero su torpeza para mentir lo delataba. Según contaba, todos habían reunido su dinero y sus joyas, pues en el valle aquellas riquezas apenas tenían utilidad para conseguir ayuda divina y librarse de aquella desgracia. Me lo imagino llegando ante un sacerdote poco antes de la gran catástrofe. Era un muchacho de la sierra, con la piel curtida por el sol y el rostro consumido por la angustia. Mientras contaba su historia, no dejaba de aferrarse al ala del sombrero. Se le veía tan fuera de lugar en aquel mundo como cualquiera de nosotros lo estaría en el suyo. También me lo imagino emprendiendo el regreso con aquellos remedios bendecidos que tenía por infalibles, y el infinito espanto que debió de sentir al encontrarse con el gigantesco desprendimiento de rocas que había sepultado el desfiladero. Del resto de su vida apenas ha quedado memoria. Solo sé que años después encontró una muerte miserable. Pobre hombre, condenado a no volver jamás a su tierra. Las aguas que antes discurrían por el desfiladero brotan hoy de la boca de una cueva abierta en la roca, y la leyenda que nació de aquella historia, que él apenas supo contar, acabó convirtiéndose en la de una raza de hombres ciegos que, según dicen, aún vive en algún lugar más allá. Entretanto, en aquel valle, aislado para siempre del resto del mundo, la enfermedad siguió su curso. Los ancianos perdieron la vista hasta no percibir más que sombras. Los más jóvenes aún conservaban un leve resto de visión. Y los niños nacían ciegos. Pero aquella cuenca, rodeada de nieves eternas, ofrecía una vida apacible. No había espinos ni zarzas, ni insectos peligrosos, ni más animales que las llamas que habían logrado llevar hasta el valle, abriéndose paso por los cauces secos de los ríos que cruzaban los desfiladeros. La ceguera avanzó con tanta lentitud que quienes aún conservaban algo de visión apenas notaron que la iban perdiendo. Los niños ciegos crecieron recorriendo el valle de la mano de los mayores hasta conocer cada uno de sus rincones con una precisión asombrosa. Y cuando perdieron la vista por completo, la comunidad continuó prosperando. Con el tiempo aprendieron incluso a manejar el fuego, siempre en hogares de piedra. Al principio eran gente humilde, sin conocimientos, apenas influidas por la civilización española, aunque aún conservaban algunas tradiciones del antiguo Perú y vestigios de su sabiduría. Pasaron las generaciones, olvidaron muchas cosas, pero inventaron muchas otras. Poco a poco el recuerdo del mundo del que procedían se desdibujó hasta convertirse en una leyenda. A excepción de la ceguera, eran hombres y mujeres sanos y fuertes. Y un día el azar quiso que naciera entre ellos un hombre de inteligencia poco común, con un extraordinario poder de persuasión. Con el tiempo surgió otro hombre de su misma talla. Ambos murieron, pero su legado perduró. La pequeña comunidad siguió creciendo y perfeccionando su forma de vida. Supo hacer frente a las dificultades que fueron encontrándose. Pasaron las generaciones, una tras otra, hasta que nació un niño, 15 generaciones después de aquel antepasado que había abandonado el valle con un lingote de plata para implorar la ayuda de Dios y que jamás regresó. Por aquellas mismas fechas, llegó al valle un hombre procedente del otro lado de las montañas. Y esta es su historia. Era un montañero de la región de Quito. Había conocido la costa y había visto mundo. Era un lector infatigable y poseía una inteligencia fuera de lo común, ingenioso, emprendedor. Un grupo de ingleses que había viajado a Ecuador para hacer alpinismo recurrió a él cuando uno de sus 3 guías suizos cayó enfermo. Ascendieron una cumbre tras otra,
hasta que llegó el turno del Parascotopetl, el cervino de los Andes, y allí se perdió para siempre. El accidente se ha contado muchas veces. La mejor versión sigue siendo la de Pointer. Relata cómo la pequeña expedición logró trepar por una pared casi vertical hasta alcanzar la base del mayor de los escarpes. Allí, sobre un estrecho saliente de roca, improvisaron un refugio para pasar la noche entre la nieve. Y también relata con mayor viveza el momento en que advirtieron que Núñez había desaparecido. Lo llamaron una y otra vez. ¡Núñez! No tuvieron respuesta. ¡Hey! Gritaron. ¡Núñez! Silbaron. Y aquella noche, ninguno de ellos volvió a dormir. Al amanecer encontraron las huellas de la caída. Todo hacía pensar que ni siquiera había tenido tiempo de gritar. Había resbalado por la vertiente oriental, la más desconocida de la montaña. Mucho más abajo, cayó sobre una empinada pendiente nevada y fue arrastrado ladera abajo por una avalancha, abriendo un profundo surco en la nieve. El rastro acababa al borde de un abismo espantoso, y a partir de allí, todo desaparecía de la vista. Muy, muy abajo, apenas visible entre la bruma, se distinguían las copas de los árboles que crecían en el fondo de un valle estrecho, aislado entre montañas. Era el perdido país de los ciegos. Pero ignoraban que aquello era el país de los ciegos. No vieron más que una estrecha hondonada entre las altas cumbres. Abatidos por la tragedia, abandonaron la expedición aquella misma tarde. Poco después, Pointer fue llamado a filas y jamás volvió a intentar la ascensión. Hasta hoy nadie ha conquistado la cima del Parascotopetl. El refugio que Pointer levantó sigue allí, desmoronándose poco a poco bajo las nieves. Pero el hombre que cayó sobrevivió. Al final de la pendiente se precipitó unos 300 metros hasta alcanzar otra pendiente nevada, aún más empinada que la anterior. La avalancha lo arrastró hacia abajo a toda velocidad, aturdido, inconsciente. Y sin embargo, cuando la vertiente perdió inclinación y la avalancha se detuvo, no tenía un solo hueso roto. Había quedado sepultado bajo una espesa capa de nieve que había amortiguado la caída y le había salvado la vida. Recobró el conocimiento con la confusa sensación de estar acostado en una cama. Un instante después comprendió dónde estaba. Con la sangre fría de un montañero acostumbrado al peligro, empezó a abrirse camino entre la nieve, cavando hacia la superficie. Se detuvo. Recobró el aliento y siguió escarbando hasta que al fin vio el cielo estrellado. Permaneció tendido boca abajo durante un rato, tratando de recordar qué había ocurrido y dónde había ido a parar. Se palpó los brazos y las piernas. Había perdido varios botones. El abrigo se le había subido sobre la cabeza. Había perdido el cuchillo y también el sombrero, a pesar de llevarlo sujeto bajo la barbilla. Fue entonces cuando recordó que había salido a buscar unas piedras para reforzar el muro del refugio. El piolet también había desaparecido. Solo entonces comprendió que había caído al vacío. Levantó la vista. La luna comenzaba a alzarse e inundaba de una luz espectral el inmenso escarpe por donde había caído. Bajo aquella luz, la montaña parecía aún más descomunal. Durante un buen rato permaneció inmóvil, contemplando aquella inmensa pared rocosa, cuya blancura espectral iba emergiendo lentamente de la oscuridad. Aquella belleza misteriosa del paisaje lo dejó sin aliento.
Luego rompió a reír entre sollozos. Al cabo de un rato advirtió que se acercaba al límite de la zona nevada. Más abajo, la pendiente, bañada por la luz de la luna, se iba suavizando hasta convertirse en una pradera salpicada de grandes rocas oscuras. Se puso en pie con esfuerzo. Le dolía todo el cuerpo. A duras penas logró salir de la nieve, bajó hasta la hierba y se dejó caer junto a un peñasco. Sacó la cantimplora que llevaba bajo la chaqueta, bebió un largo trago y se quedó dormido al instante. Lo despertó el canto de los pájaros. Cantaban en los árboles, muy, muy abajo, en el fondo del valle. Se incorporó. Vio que estaba en un pequeño prado de montaña, al pie de una inmensa muralla de roca, surcada por un estrecho corredor de nieve por el que se había precipitado la avalancha. Frente a él se levantaba otra pared rocosa igual de imponente. El sol de la mañana bañaba la garganta que se abría de este a oeste entre ambos precipicios. La luz se proyectaba hacia poniente, justo donde el enorme desprendimiento obstruía el paso por completo. A sus pies se abría otro precipicio igual de pronunciado. Sin embargo, oculta tras la nieve, encontró una estrecha chimenea de roca por la que discurría el agua del deshielo. Era un paso peligroso, pero practicable para quien se atreviera a jugarse la vida. Fue más fácil de lo que había imaginado. Descendió hasta otro prado solitario y tras trepar un trecho sin demasiada dificultad, alcanzó una empinada ladera boscosa. Se orientó y emprendió la marcha remontando el desfiladero. Advirtió que más arriba, este se abría sobre unas praderas de intenso verdor, donde distinguió con claridad un grupo de cabañas de piedra construidas con un estilo que nunca antes había visto. En algunos tramos tuvo que avanzar de lado, pegado a la roca, con el abismo a sus pies. Con el paso de las horas, el sol desapareció tras las cumbres y el desfiladero quedó sumido en la sombra. El canto de los pájaros se apagó y el aire se volvió cada vez más frío. Sin embargo, el valle que tenía delante seguía resplandeciendo bajo la luz del atardecer. Poco después llegó a una ladera cubierta de pedreras. Entre las rocas descubrió un helecho. Su color intenso hacía pensar que se aferraba a las grietas con sus diminutas manos verdes. Arrancó un par de frondes, mordisqueó los tallos y sintió que recobraba algo de fuerzas. Salió por fin de la garganta del desfiladero y entró en la llanura bañada por el sol. Estaba agotado y tenía el cuerpo entumecido. Se sentó a la sombra de una roca, llenó la cantimplora en un manantial cercano, bebió hasta saciarse y descansó un buen rato antes de dirigirse hacia las casas. Estas llamaron enseguida su atención. Había algo desconcertante en ellas, y cuanto más contemplaba el valle, más extraña le parecía aquella tierra. La mayor parte del terreno era una extensa pradera de un verde exuberante, salpicada de flores y regada con un cuidado extraordinario. Se advertía que la hierba se segaba por parcelas, siguiendo un orden meticuloso. En lo alto, circundando el valle, se alzaba un muro. Junto a él corría un canal del que partían pequeñas acequias que regaban los prados. Y aún más arriba, en las laderas, pastaban rebaños de llamas entre la escasa vegetación. Aquí y allá, adosados al muro, habían cobertizos que parecían servirles de refugio o de establo. Las acequias desembocaban en un canal principal que cruzaba el valle,
Este, a su vez, estaba flanqueado por 2 muros de piedra de poco más de 1 metro de altura. Todo ello daba al lugar un aspecto casi urbano, insólito en un rincón tan apartado del mundo. Destacaba una red de senderos empedrados con piedras blancas y negras, de trazado impecable y rematados con pequeños bordillos. El pueblo tampoco se parecía en nada a las aldeas de montaña que Núñez conocía, donde las casas se apiñaban sin orden. Las viviendas se alineaban a ambos lados de una calle tan limpia que parecía recién barrida. De trecho en trecho se abría alguna puerta en unas fachadas revocadas con enlucidos de distintos colores, pero no había una sola ventana. Y las fachadas estaban revocadas sin el menor criterio aparente. Unas eran grises, otras parduzcas, otras tenían el color de la pizarra o un marrón muy oscuro. Fue entonces cuando la palabra ciegos le vino por primera vez a la cabeza. Quien hizo esto debía estar más ciego que un topo, pensó. Descendió por una empinada ladera hasta el muro y el canal que bordeaban el valle, allí donde éste vertía sus aguas al desfiladero, formando una fina cortina de agua. Desde allí distinguió a varios hombres y mujeres tendidos sobre montones de hierba, como si durmieran la siesta. Más cerca del pueblo había grupos de niños tendidos en el suelo. Y más adelante vio a 3 hombres que avanzaban uno tras otro por un sendero, llevando 2 cubos colgados de una pértiga apoyadas sobre los hombros. El sendero unía el mundo exterior con las viviendas. Vestían prendas de lana de llama, botas y cinturones de cuero. Llevaban gorros de paño con orejeras y una pieza de tela que les caía sobre la nuca. Caminaban despacio y no dejaban de bostezar, como rendidos de sueño. Todo en aquel lugar inspiraba tranquilidad, una sensación de orden y prosperidad. Y tras vacilar un instante, Núñez avanzó hasta el borde de un peñasco, bien a la vista, y lanzó un potente grito que resonó por todo el valle. ¡Hey! ¡Aquí! Los 3 hombres se detuvieron. Movieron la cabeza de un lado a otro, como si trataran de averiguar de dónde venía el grito. Núñez empezó a hacerles señas con los brazos, pero no parecían verlo. Al cabo de unos instantes, volvieron el rostro hacia las montañas, muy a la derecha, y respondieron en aquella dirección. Núñez volvió a gritar. ¡Hola! Una vez más. ¡Aquí arriba! Y otra. ¡Hey! Mientras seguía haciéndole señas sin obtener respuesta, empezó a sospechar. Están ciegos. Los pobres están ciegos. Después de gritar y hacerles señas en vano, cruzó el canal por un pequeño puente, atravesó la puerta abierta en el muro y se encaminó hacia ellos. Fue entonces cuando comprendió la verdad. Aquellos hombres eran ciegos. Había encontrado el legendario país de los ciegos. Lo embargó la emoción de estar viviendo una aventura extraordinaria. Los 3 hombres permanecían inmóviles sin mirarlo. Volvían la cabeza hacia él, guiándose solo por el sonido de sus pasos. Permanecían muy juntos, asustados. Núñez vio que tenían los párpados cerrados y hundidos, como si ocultaran unas cuencas vacías. En su rostro se mezclaban el temor y el asombro. ¡Un hombre!, dijo uno de ellos. Es un hombre o un espíritu que ha bajado de las montañas. Pero Núñez avanzó con el paso confiado de la juventud. Recordó las viejas historias del Valle Perdido y del País de los Ciegos, mientras el viejo proverbio volvía una y otra vez a su memoria. En el País de los Ciegos el tuerto es el rey. En el País de los Ciegos el tuerto es el rey. Les habló sin dejar de observarlos. ¿De dónde viene, hermano Pedro?, preguntó uno.
Ha bajado de entre las rocas. Vengo de más allá de las montañas, respondió Núñez. de un país donde la gente puede ver, cerca de Bogotá, donde viven cientos de miles de personas, y las ciudades se extienden hasta donde alcanza la vista. ¿Ver? Murmuró Pedro. Núñez reparó entonces en sus ropas. Estaban confeccionadas de un modo singular. Cada prenda presentaba un tipo distinto de costura. De pronto, los tres avanzaron en su dirección con las manos extendidas. Retrocedió instintivamente ante aquellas manos que tanteaban el aire. «Acércate», ordenó el tercero. Siguió el movimiento de Núñez con sorprendente precisión y lo sujetó del brazo. Los tres se le echaron encima y comenzaron a palparlo de la cabeza a los pies, sin decir una palabra. Con cuidado», protestó cuando uno de ellos le tocó un ojo con el dedo. «Un momento». Comprendió entonces que el movimiento de sus párpados les era completamente desconocido. Volvieron a tocarlo con curiosidad. Es una criatura muy rara, Correa, dijo el llamado Pedro. Tócale el pelo. Es tan áspero como el de una llama. «Parece hecho de la misma roca que lo ha engendrado», comentó Correa mientras le recorría con una mano suave y ligeramente húmeda la barba de unos pocos días. Núñez trató de soltarse, pero los tres lo sujetaban con firmeza. Vale, con cuidado. «¿Sabe hablar? Sin duda es un hombre». Exclamó Pedro al pasar la mano por la tela de su chaqueta. Luego preguntó: ¿Y has venido al mundo? «Vengo del mundo. He cruzado montañas y glaciares. He pasado por encima de esas cumbres ahí arriba, casi rozando el sol. Vengo del gran mundo que se extiende más allá, a 12 días de aquí, junto al mar». Parecía que apenas prestaban atención a sus palabras. «Nuestros padres nos enseñaron que los hombres pueden ser engendrados por las fuerzas de la naturaleza, del calor, de la humedad, de la materia en descomposición». Llevémoslo ante los ancianos. «Avisemos primero, no sea que los niños se asusten. Es un acontecimiento extraordinario». Pedro tomó a Núñez de la mano para guiarlo hacia el pueblo. Núñez se soltó. «No hace falta, yo puedo ver». «¿Ver?» «Sí, ver». Al volverse hacia él, Núñez tropezó con el cubo que llevaba Pedro. «Todavía no tiene los sentidos bien desarrollados. Tropieza continuamente y dice cosas sin sentido. Llévalo de la mano». «Como quieras». Era evidente que desconocían por completo la visión. Ya habría tiempo de enseñarles. Mientras avanzaban hacia el pueblo, oyó cómo se llamaban de una casa a otra. Vio que los habitantes se reunían en la calle principal para ver al recién llegado. Aquel primer encuentro con los habitantes del país de los ciegos resultó mucho más exasperante de lo que Núñez habría imaginado. Y a medida que se acercaba, el pueblo parecía crecer ante sus ojos. Las fachadas de las casas le parecían aún más extrañas. Hombres, mujeres y niños iban reuniéndose a su alrededor. Lo palpaban con manos suaves, con una sensibilidad asombrosa. Lo olían, lo escuchaban atentamente cuanto decía. Advirtió que algunas de aquellas mujeres eran bastante atractivas, pese a sus párpados cerrados y hundidos. No todas, sin embargo, se atrevían a acercarse. Algunas se mantenían a distancia, igual que varios niños, como si le tuvieran miedo. Su voz, comparada con la del resto, sonaba dura y demasiado alta. Y pronto se vio completamente rodeado. Sus tres acompañantes no se apartaban de él, como si estuvieran a su cargo. Es un hombre salvaje venido de las montañas. «Vengo de Bogotá. Bogotá, al otro lado de las montañas». Bah, un hombre salvaje que dice cosas salvajes. ¿Lo habéis oído? Bogotá. Su mente aún no está del todo desarrollada. Apenas ha aprendido a hablar. Bogotá. «Sí, es una ciudad mucho más grande que vuestro pueblo. Vengo del gran mundo,
donde todos tienen ojos y pueden ver. Pero entre la multitud ya comentaban: ¿Se llama Bogotá? ¿Bogotá? ¿Ha dicho que se llama Bogotá? Ha tropezado 2 veces desde que lo encontramos. Llevémoslo ante los ancianos. De pronto lo empujaron hacia una puerta y entró en una estancia negra como la boca de un lobo. Solo el fuego del hogar rompía la oscuridad. La gente entró tras él y la puerta volvió a cerrarse, dejando apenas un resquicio de luz. Antes de que pudiera detenerse, tropezó con las piernas de un hombre sentado y cayó de bruces. Y al extender el brazo para amortiguar la caída, golpeó la cara de otra persona. Sintió bajo la mano un rostro de facciones blandas. Oyó un grito de indignación y al instante lo inmovilizaron entre varios. Intentó resistirse, pero fue inútil. Vale. Comprendió enseguida que no tenía ninguna posibilidad y dejó de forcejear. Perdonad, me he caído. No podía ver nada en esta oscuridad. Se hizo un breve silencio. Los invisibles habitantes de la estancia parecían tratar de entender sus palabras. Y por fin habló Correa. Hace muy poco que ha llegado al mundo. Tropieza al andar y mezcla palabras sin sentido cuando habla. También los demás hicieron comentarios sobre él. Núñez solo pudo entender fragmentos de la conversación. Y cuando se hizo el silencio, preguntó con calma: ¿Puedo incorporarme? Os prometo que no voy a hacer nada. Después de deliberar unos instantes, le permitieron incorporarse. Entonces habló un anciano. Empezaron a interrogarlo. Núñez trató de explicarles el mundo del que venía. El cielo, las montañas, la visión, todas aquellas cosas que para él eran tan naturales. Pero los ancianos, sentados en la oscuridad del país de los ciegos, no creyeron una sola palabra ni lograron comprenderlo. Aquello lo desconcertó. Ni siquiera entendían muchas de las palabras que empleaba. Llevaban 14 generaciones ciegos, aislados del resto del mundo. Con el paso del tiempo, las palabras relacionadas con la visión habían desaparecido o habían adquirido otro significado. Y los recuerdos del mundo exterior se habían desvanecido hasta convertirse en poco más que un cuento para niños. Ya no sentían curiosidad alguna por lo que pudiera existir más allá de las laderas rocosas que rodeaban el valle. Con el tiempo surgieron grandes pensadores que cuestionaron las tradiciones heredadas de sus antepasados, de la época en que aún podían ver. Las consideraron simples fantasías y las reinterpretaron a partir de la realidad que conocían. Al perder la vista, también había cambiado su imaginación. Muchas imágenes habían caído en el olvido, pero otras habían ocupado su lugar, nacidas de la extraordinaria agudeza de su oído y de su tacto. Poco a poco Núñez comprendió la realidad. Nadie iba a recibirlo con admiración. A nadie parecía sorprenderle su procedencia, ni que pudiera ver. Después de intentar explicarles la visión, concluyeron que no eran más que desvaríos de un ser recién llegado al mundo, incapaz todavía de comprender cuanto percibía. Desalentado, dejó de discutir y se resignó a escuchar. El más anciano se dispuso a enseñarle la vida, la filosofía y la religión de aquella comunidad. Le explicó que el mundo, es decir, el valle, había sido al principio un gran hueco entre las montañas. Después aparecieron seres que no sentían. Luego las llamas y otros animales dotados de una sensibilidad apenas rudimentaria. Más tarde llegaron las personas y por último los ángeles. De los ángeles decía que podía oírlos cantar y batir las alas, pero que nadie podía tocarlos. Núñez tardó un momento en comprender. Estaban hablando de los pájaros. El anciano siguió explicándole que para ellos el tiempo se dividía en 2 periodos.
el del calor y el del frío, equivalentes a nuestro día y nuestra noche. El calor era para dormir, el frío para trabajar. De no ser por su llegada, todo el pueblo seguiría durmiendo en aquel momento. También le dijo que Núñez había sido creado para aprender la sabiduría que ellos habían alcanzado y seguir sus enseñanzas. Añadió que pese a sus torpezas e ignorancia, no le faltaba valor y que si ponía empeño, terminaría por aprender. Al oír aquellas palabras, los que aguardaban junto a la puerta respondieron con un murmullo de aprobación. El anciano concluyó diciendo que la noche ya estaba muy avanzada. Para ellos, claro, era lo que nosotros llamamos el día. Todos debían volver a dormir. Después preguntó a Núñez si sabía dormir. Él respondió que sí, pero que antes necesitaba comer. Le llevaron un cuenco de leche de llama y un pedazo de pan de harina oscura salado. Luego lo condujeron a un lugar apartado para que pudiera comer sin molestar a los demás y descansar hasta que el fresco de la tarde despertara al pueblo para comenzar una nueva jornada. Se quedó allí sentado, recuperando el aliento mientras intentaba comprender la extraña situación en que se encontraba. De vez en cuando soltaba una carcajada. A veces por pura diversión, otras indignado. Que mi mente no está formada. Y dicen que todavía no tengo los sentidos bien desarrollados. ¿No saben que al insultarme han insultado al rey que el cielo les ha enviado? Tendré que hacerlos entrar en razón. Guardó silencio un momento. Veamos. Tengo que pensar. Y siguió absorto en sus pensamientos hasta que el sol se puso. Núñez era especialmente sensible a la belleza, y el resplandor de los neveros y los glaciares que rodeaban el valle le pareció lo más hermoso que había visto en su vida. Su mirada descendió desde aquellas cumbres inalcanzables hasta el pueblo y los campos de cultivo que poco a poco se iban apagando en el crepúsculo. De pronto lo invadió la emoción y dio gracias a Dios por haberle concebido el don de la vista. Entonces oyó a alguien que lo llamaba desde el pueblo. Bogotá, ven aquí. Núñez se levantó sonriendo. Había llegado el momento de demostrarles de una vez por todas lo que significaba ver. Lo buscarían, pero no lo iban a encontrar. No te muevas, Bogotá, dijo la voz. Contuvo la sonrisa y dio 2 pasos de puntillas apartándose del sendero. No pises la hierba, Bogotá. Está prohibido. Núñez apenas había percibido el ruido de sus propios pasos. Se quedó inmóvil, atónito. El hombre que lo llamaba avanzaba directamente hacia él por el sendero de piedras blancas y negras. Núñez volvió al camino. Aquí estoy. ¿Por qué no has venido cuando te he llamado?, preguntó el ciego. Es que hay que llevarte de la mano como a un niño. Es que no sabes seguir el camino por el sonido de tus pasos. No me hace falta. Puedo ver. ¿Recuerdas? El ciego guardó silencio un instante. Ver no significa nada. Deja de decir disparates. Vamos, y sigue el sonido de mis pasos. Núñez lo siguió, algo molesto. Ya llegará mi momento. Aprenderás. En el mundo hay muchas cosas que aprender. ¿Nunca has oído decir que en el país de los ciegos el tuerto es el rey? ¿Qué quiere decir ciegos?, preguntó el hombre con indiferencia, sin dejar de caminar. Pasaron 4 días, y al quinto, el supuesto rey del país de los ciegos no era más que un simple forastero torpe e inútil entre aquellos a quienes soñaba gobernar. Muy pronto descubrió que convertirse en rey resultaba mucho más difícil de lo que había imaginado. Mientras buscaba la manera de hacerse valer, hizo cuanto le mandaban y fue aprendiendo las costumbres y la forma de vida del país de los ciegos.
Trabajar y moverse durante la noche le resultaba agotador. Decidió que aquel sería el primer cambio que impondría. Aquellas gentes llevaban una vida sencilla y laboriosa, y nada parecía faltarles para ser felices. Trabajaban pero sin agotarse, tenían comida y ropa suficientes, les gustaba la música y cantaban, se querían unos a otros, y había niños. Lo más asombroso era la seguridad y la precisión con que se movían por aquel mundo perfectamente ordenado. Todo estaba dispuesto para sus necesidades. Los senderos que recorrían el valle se cruzaban formando siempre el mismo trazado, los mismos ángulos, y cada uno podía reconocerse por una marca distinta en el bordillo. Hacía mucho tiempo que habían hecho desaparecer cualquier obstáculo o desnivel. Su forma de vida había ido adaptándose de manera natural a su condición. Sus sentidos habían alcanzado una agudeza extraordinaria. Eran capaces de percibir el menor movimiento de una persona a más de 10 pasos de distancia. Incluso podían oír los latidos de su corazón. La entonación de la voz había sustituido a las expresiones del rostro y el contacto de las manos a los gestos. Manejaban azadas, palas, horcas con una destreza asombrosa. También poseían un olfato prodigioso. Distinguían a cada persona por su olor con la facilidad con que un perro reconoce a su amo. Cuidaban de las llamas que vivían entre las rocas en las alturas y que bajaban hasta el muro para alimentarse y resguardarse. Se ocupaban de ellas sin la menor dificultad. Solo cuando Núñez decidió imponerse, comprendió de lo que eran capaces y hasta qué punto superaban a cualquier vidente en aquel mundo. No se rebeló hasta haber intentado convencerlos por las buenas, y en varias ocasiones trató de explicarles qué era la vista. «Escuchad, hay algo en mí que no comprendéis», les decía. «Dejadme que os lo explique». A veces conseguía que uno o dos le prestaran atención. Se sentaban en silencio, atentos a cuanto decía, mientras él hacía cuanto podía por explicarles qué significaba ver. Entre quienes lo escuchaban, había una muchacha que se diferenciaba del resto. Sus párpados apenas estaban hundidos ni enrojecidos, y por un momento Núñez creyó adivinar tras ellos unos ojos de verdad. Puso en ella todas sus esperanzas. Al principio escuchaban sus palabras con una mezcla de incredulidad y diversión. Poco a poco, sin embargo, aquella actitud dio paso al rechazo. Le respondieron que las montañas no existían, que el mundo acababa donde terminaban las rocas en las que pastaban las llamas. Más allá se extendía la bóveda del universo, de la que caían el rocío y las avalanchas. Y cuando Núñez insistía en que el mundo no tenía límites, lo miraban como un blasfemo. Cada vez que les hablaba del cielo, de las nubes o de las estrellas, creían que describía un vacío imposible. Para ellos, el mundo estaba cerrado por una bóveda lisa y perfecta, tan real como la piedra que tocaban cada día. Núñez comprendió que aquellas palabras solo servirían para escandalizarlos. Así que dejó de insistir y decidió demostrarles la utilidad práctica de la vista. Una mañana vio a Pedro avanzando por el sendero 17 en dirección al pueblo. Aún estaba demasiado lejos para que los demás pudieran oír sus pasos o reconocerlo por el olor. «Escuchad, dentro de un momento Pedro pasará por aquí». Un anciano respondió que Pedro no tenía ningún motivo para pasar por el sendero 17. Y en ese momento Pedro cambió de dirección, giró por el sendero 10 y regresó hacia el muro exterior. Todos se burlaron de Núñez al ver que Pedro no pasó por allí. Más tarde, para demostrar que no se había equivocado, Núñez fue a hablar con él. Pedro negó haber cambiado de dirección y lo afirmó con tal seguridad que todos acabaron creyéndole. Y desde aquel momento,
Pedro siempre se mostró hostil hacia él. En otra ocasión, les convenció para subir hasta las praderas junto al muro, acompañado por uno de ellos, al que le prometió describir todo cuanto sucedía en el pueblo. Estaba seguro de que ahora sí los convencería. Desde allí vio a varias personas entrar y salir de las casas, pero enseguida comprendió que lo importante sucedía dentro de aquellas viviendas sin ventanas. Y era precisamente eso lo que todos querían saber de él. Le preguntaron una y otra vez sobre lo que ocurría en el interior de las casas, y naturalmente no pudo responder. Cuando aquel intento fracasó y no pudieron contener las risas, Núñez decidió recurrir a la fuerza. Pensó en apoderarse de una azada y derribar a uno o dos hombres de un golpe, demostrando así la superioridad que le daba la vista. Llegó incluso a empuñar la azada, y solo entonces comprendió que era incapaz de golpear a un ciego a sangre fría. Vaciló, y enseguida comprendió que todos se habían dado cuenta que había empuñado la azada. Permanecían inmóviles, inclinando levemente la cabeza para escuchar, atentos al menor de sus movimientos. «¡Deja esa azada!», dijo uno. Núñez se sintió invadido por una extraña impotencia. Estuvo a punto de obedecer, pero en el último instante empujó a uno de ellos contra la pared de una casa y echó a correr fuera del pueblo. Atravesó una de las praderas, aplastando la hierba a su paso, y se dejó caer junto a uno de los senderos. Le hervía la sangre, como suele ocurrir al comienzo de una pelea, pero sentía aún más desconcierto. Empezaba a comprender que no podía luchar contra una forma de entender el mundo tan distinta de la suya. A lo lejos vio salir del pueblo a varios hombres armados con azadas y palos. Avanzaban en línea por distintos senderos, todos en su dirección. Caminaban despacio. Hablaban entre ellos, y de vez en cuando toda la fila se detenía a la vez. Olfateaban el aire y aguzaban el oído. Uno de ellos encontró el rastro que había dejado sobre la hierba y empezó a seguirlo, inclinado hacia adelante, palpando el terreno. Durante 5 minutos vio cómo iban cercándolo poco a poco. Entonces comprendió que tenía que actuar. Se levantó, dio unos pasos hacia el muro que rodeaba el valle. Se detuvo. Retrocedió. Frente a él sus perseguidores permanecían inmóviles, formando un amplio semicírculo y atentos al menor sonido. Núñez tampoco se movió. Sujetaba y apretaba la azada con ambas manos hasta hacerse daño. ¿Debía lanzarse contra ellos? ¿Debía atacarlos? Miró hacia atrás. El muro era demasiado alto para escalarlo, y el revestimiento era tan liso que no ofrecía el menor punto de apoyo. Solo se veía interrumpido aquí y allá por pequeñas puertas. Del pueblo seguían saliendo más hombres. ¿Debía atacarlos? ¡Bogotá! ¡Bogotá! ¿Dónde estás?, gritó uno. Núñez apretó aún más la azada y comenzó a caminar hacia el pueblo. En cuanto dio el primer paso, todos fueron hacia él. «Si alguno se atreve a tocarme, lo golpearé. ¡Lo juro por Dios, lo golpearé! Escuchad, en este valle nadie me da órdenes, ¿me oís? Iré donde quiera y haré lo que me parezca». Los ciegos aceleraban el paso. Avanzaban tanteando el terreno, pero con una rapidez que no dejaba de sorprender a Núñez. Era como el juego de la gallina ciega en la que todos llevaban los ojos vendados salvo uno. «¡Cogedlo!». Los perseguidores lo cercaban por todos lados. Había llegado el momento de actuar, y no podía permitirse dudar. «No lo entendéis.
¡Sois ciegos! ¡Yo puedo ver! ¡Dejadme en paz! Bogotá, suelta esa azada. ¡No pises la hierba! Aquella orden tan absurda en ese momento desató la ira de Núñez. ¡Os haré daño! ¡Por Dios, os haré daño! ¡Dejadme en paz! Echó a correr sin saber a dónde. Intentaba esquivar al ciego que tenía delante, pero no encontraba el valor para golpearlo. Se detuvo un instante. Buscó por dónde escapar y vio un hueco entre dos de sus perseguidores. Se lanzó hacia él. Pero ambos oyeron sus pasos y le cerraron el paso. Núñez se lanzó entre ellos. Comprendió que no tenía salida y la azada silbó en el aire. Sintió el golpe seco al alcanzar un brazo y una mano. El hombre cayó con un grito de dolor. Núñez consiguió abrirse paso. Había escapado. Pero acabó de nuevo junto a las primeras casas. Allí otros ciegos corrían de un lado a otro, blandiendo azadas y estacas con una agilidad sorprendente. Oyó unos pasos a su espalda justo a tiempo. Un hombre alto se lanzó hacia el lugar donde había oído sus pasos y descargó un golpe terrible. Dio media vuelta y huyó lanzando un grito al esquivar a otro de sus perseguidores. ¡No! ¡No! El pánico se había apoderado de él. Corría sin rumbo, esquivando obstáculos imaginarios y sin dejar de mirar a su alrededor. Acabó cayendo al suelo. Los ciegos oyeron el golpe. A lo lejos, una pequeña puerta abierta en el muro que rodeaba el valle le pareció la entrada al paraíso. Corrió hacia ella, desesperado. No miró hacia atrás hasta alcanzarla. Cruzó el pequeño puente, trepó entre las rocas y espantó a una llama más joven que salió huyendo a brincos. Después se desplomó, jadeante, incapaz de recuperar el aliento. Y así terminó su golpe de estado. Durante 2 días y 2 noches vivió fuera del valle, sin comida y sin más refugio que las rocas, intentando asimilar la situación. Una y otra vez volvía a repetirse, con una amargura cada vez mayor, el viejo proverbio que había dejado de tener sentido. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. No dejaba de buscar la manera de imponerse a los habitantes del valle, pero acabó comprendiendo que era imposible. No tenía armas, y ahora le resultaría casi imposible conseguirlas. Incluso en Bogotá comprendió hasta qué punto la civilización lo había cambiado. No era capaz de bajar al valle y asesinar a uno de aquellos ciegos. Sabía que si lo hacía, podría imponer sus condiciones, amenazando con matar también a los demás. Pero antes o después tendría que dormir. También intentó encontrar algo de comer entre los pinos. Por la noche buscó refugio bajo las ramas para protegerse del frío. Incluso trató de atrapar a una llama para matarla a pedradas y alimentarse de su carne. Pero las llamas desconfiaban de él. Lo observaban con sus grandes ojos oscuros, mantenían las distancias y le escupían cada vez que intentaba acercarse. Al segundo día empezó a tener miedo. Luego comenzaron los temblores y finalmente, agotado, bajó hasta el muro del país de los ciegos, dispuesto a negociar. Avanzó arrastrándose junto al canal, pidiendo ayuda a gritos. Hasta que 2 ciegos salieron por la puerta y hablaron con él. Escuchad, estaba loco. Acababa de llegar a vuestro mundo. Ellos respondieron que eso lo explicaba todo. Núñez les aseguró que había recuperado el juicio y que se arrepentía de todo lo que había hecho. Entonces rompió a llorar. Estaba enfermo, hambriento
y demasiado débil para contener las emociones. Los ciegos tomaron aquello por una buena señal y le preguntaron si todavía seguía creyendo que podía ver. No, era una locura. Esa palabra no significa nada, absolutamente nada. Entonces le preguntaron qué había sobre sus cabezas. A unas 100 veces la altura de un hombre hay un techo de rocas sobre el mundo, completamente liso. Pero antes de seguir con las preguntas, dadme algo de comer, o moriré. Núñez esperaba un castigo terrible, pero los habitantes del país de los ciegos fueron mucho más indulgentes de lo que había imaginado. Tomaron su rebelión como una prueba más de su torpeza y de su evidente inferioridad. Lo castigaron y le encomendaron los trabajos más duros del valle. Él los aceptó. No tenía otra forma de sobrevivir. Permaneció enfermo varios días. Lo cuidaron con una bondad que no esperaba. Poco a poco dejó de resistirse. Sin embargo, lo obligaban a permanecer en la cama, a oscuras, y aquello le resultaba insoportable. Además, los filósofos del valle acudían a verlo para hacerle entrar en razón. Insistían en que la bóveda de roca que cubría el universo era una verdad indiscutible. Y lo hacían con tanta seguridad que por momentos Núñez llegaba a preguntarse si no sería él quien estaba equivocado al no verla sobre su cabeza. Y así fue como Núñez acabó convirtiéndose en un ciudadano más del país de los ciegos. Con el tiempo fue descubriendo la personalidad de cada uno, y el mundo que había más allá de las montañas empezó a desvanecerse. Acabó pareciéndole casi irreal. Jacob, el hombre para quien trabajaba, era bondadoso, siempre que no perdiera la paciencia. Pedro era sobrino suyo. También estaba Medina Saroté, la hija menor de Jacob. En el valle nadie la consideraba especialmente atractiva. Sus facciones eran demasiado marcadas y su piel no tenía la tersura que los ciegos tanto apreciaban. Pero Núñez se fijó en ella desde el primer momento. Y con el tiempo llegó a pensar que era la mujer más hermosa del mundo. Sus párpados cerrados no estaban hundidos ni enrojecidos como los de los demás. Conservaban un aspecto tan natural que parecía que pudiera abrir los ojos en cualquier momento. Además, sus pestañas eran largas, un defecto imperdonable para los habitantes del valle. Su voz era firme y grave, demasiado ruda para el gusto de los jóvenes. Por eso ningún hombre se interesaba por ella. Con el tiempo, Núñez comprendió que si lograba enamorarla, aceptaría pasar el resto de su vida en aquel valle. Empezó a buscar su compañía. Aprovechaba cualquier ocasión para hacerle algún favor. Y poco a poco comprendió que ella también empezaba a fijarse en él. Un día de descanso se sentaron juntos bajo la tenue luz de las estrellas mientras el aire se llenaba de música. Núñez tomó su mano. Ella respondió estrechándosela con tanta suavidad y tanta ternura que él recobró la esperanza. Otro día, mientras cenaban a oscuras, sintió que la mano de la muchacha buscaba la suya. Y en ese momento el resplandor del fuego iluminó su rostro. Núñez alcanzó a ver la dulzura de sus facciones. Trató entonces de hablar con ella. Fue a verla un día mientras ella hilaba bajo la luna de verano. Aquella luz plateada suavizaba sus facciones. Él se sentó a sus pies y le confesó que la amaba. Le habló de su belleza. Su voz temblaba de emoción y de una ternura que rozaba la veneración. Nadie la había amado nunca de aquella manera. Ella no respondió, pero era evidente que aquellas palabras la habían conmovido.
Desde entonces aprovechaba cualquier oportunidad para estar con ella. Y sin darse cuenta, el valle había acabado convirtiéndose en su mundo. Y el mundo que se extendía más allá de las montañas, donde los hombres vivían bajo la luz del sol, empezaba a parecerle un cuento que algún día le contaría al oído. Con el tiempo volvió a hablarle de la vista, siempre con cautela. Para Medina Saroté, aquella idea era la más hermosa de las fantasías. Escuchaba sus descripciones de las estrellas, de las montañas y de la blanca luz que, según él, iluminaba su rostro con el placer secreto de quien se abandona a un sueño prohibido. Ella no lo creía, no lograba imaginarlo. Y sin embargo, aquellas historias la fascinaban. A Núñez incluso le parecía que ella las entendía mucho mejor de lo que quería reconocer. Poco a poco dejó atrás la timidez y por fin decidió pedir a Jacob y a los ancianos del valle permiso para casarse con Medina Saroté. Pero ella sintió miedo y le rogó que esperara. Fue una de sus hermanas mayores quien acabó revelando a Jacob que ambos estaban enamorados. Desde el primer momento la oposición al matrimonio fue casi unánime. No porque Medina Saroté gozara de un aprecio especial, sino porque consideraban a Núñez un ser inferior, un pobre idiota que jamás podía estar a la altura de un hombre normal. Sus hermanas se opusieron desde el primer momento. Decían que aquel matrimonio sería una deshonra para toda la familia. Y el viejo Jacob, aunque había llegado a apreciar a aquel criado torpe y obediente, negaba con la cabeza. No veía cómo podía consentir aquel matrimonio. Aquello era imposible. Los jóvenes del valle se indignaron ante la idea de corromper la raza. Uno de ellos llegó incluso a insultar a Núñez y a golpearlo. Núñez respondió al instante. Fue la primera vez que descubrió una verdadera ventaja en poder ver. Incluso bajo la escasa luz del crepúsculo. Cuando terminó la pelea, nadie volvió a ponerle una mano encima. Pero aquello no cambió la opinión de los demás. Seguían considerando impensable aquel matrimonio. Jacob sentía debilidad por su hija menor y no soportaba verla llorar con la cabeza apoyada a su hombro. Compréndelo, hija mía. Es un pobre idiota. Vive atrapado en sus fantasías. Nunca se comporta como una persona sensata. Lo sé, pero cada día está mejor. Respondía Medina Saroté. Va cambiando y es fuerte, padre. Más fuerte y más bueno que ningún otro hombre. Me quiere, y yo lo quiero. Jacob estaba desolado. No soportaba ver sufrir a su hija. Y para complicarlo todo aún más, él mismo había acabado apreciando muchas de las cualidades de Núñez. Así que acudió al consejo de los ancianos. Se sentó con ellos en la sala sin ventanas y esperó a que le llegara el momento de hablar. Está mejor que antes. Tal vez algún día llegue a ser tan sensato como cualquiera de nosotros. Aquellas palabras le dieron una idea al médico del valle, uno de los ancianos. Era un hombre de gran inteligencia, siempre dispuesto a dar con nuevas soluciones. La posibilidad de curar las extrañas rarezas de Núñez lo entusiasmó enseguida. Y pocos días después volvió a hablar del asunto delante de Jacob. He examinado a Bogotá, dijo. Ahora comprendo mucho mejor lo que le ocurre y creo que podemos curarlo. Eso es precisamente lo que siempre he esperado, respondió Jacob. La causa de su mal está en el cerebro. Los demás ancianos asintieron. ¿Y cuál es esa causa? Está en esos órganos anómalos llamados ojos, cuya función natural debería limitarse a formar una ligera concavidad en el rostro. Pero presentan en Bogotá un desarrollo patológico. Esa hipertrofia perturba el funcionamiento de los centros cerebrales. Tiene pestañas,
Sus párpados sufren movimientos involuntarios y continuos. Y esa irritación permanente mantiene su mente en un estado de constante excitación y confusión. ¿De verdad? Sí, y estoy convencido de que una operación muy sencilla bastará para curarlo por completo. ¿Y qué clase de operación? Extirpar esos órganos irritantes. ¿Y entonces recobrará el juicio? Entonces recobrará por completo la razón. Se convertirá en un ciudadano ejemplar. Bendita sea la ciencia. Salió de inmediato a comunicarle la noticia a Núñez, pero su reacción lo desconcertó. Esperaba otra cosa. Por cómo hablas, cualquiera diría que no quieres de verdad a mi hija. Al final fue Medina Saroté quien convenció a Núñez de que aceptara la operación. ¿Quieres que renuncie a mis ojos? Ella bajó lentamente la cabeza. Escúchame, mi mundo es la vista. Sin levantar los ojos, la inclinó un poco más. Hay tantas cosas hermosas. Las flores, los líquenes entre las rocas, la suavidad del pelaje de los animales, la inmensidad del cielo surcado por las nubes, los atardeceres, las estrellas. Y luego estás tú. Solo por ti me es imposible renunciar a la vista. Por contemplar tu rostro, tu sonrisa, tus manos. Fueron estos ojos los que me hicieron amarte. Estos mismos ojos son los que esos pobres insensatos quieren arrancarme. Y después solo podré tocarte, escucharte. Pero nunca más podré volver a verte. Tendré que vivir bajo ese techo de roca, en esa oscuridad, prisionero de ese mundo que vosotros imagináis. Negó lentamente con la cabeza. No, dime que no quieres que haga eso. Por primera vez dudó, guardó silencio y esperó a que ella respondiera. A veces, Y no continuó. Dime, a veces desearía. Volvió a callar. ¿qué? Desearía que no hablaras así. ¿Así cómo? Sé que todo lo que dices es hermoso. Me gusta escucharte, pero ahora... ¿Ahora? Ella permaneció inmóvil. ¿Quieres decir que crees que yo estaría mejor? ¿Que sería mejor? De pronto comprendió la cruda realidad. Sintió rabia. Rabia contra aquel destino absurdo. Pero al mismo tiempo, sintió compasión por ella, por su incapacidad para comprender. Una compasión tan profunda que casi era ternura. Veía en la palidez de su rostro el inmenso esfuerzo que hacía por expresar aquello para lo que no encontraba palabras. La rodeó con los brazos, le besó suavemente la oreja y permanecieron largo rato en silencio. Si aceptara la operación... Si lo hicieras por mí... Durante la semana que precedió a la operación, la que, según creían, lo liberaría por fin de su inferioridad, Núñez apenas consiguió dormir. Mientras el resto del valle descansaba durante las horas cálidas y luminosas del día, él permanecía sentado, perdido en sus pensamientos, o vagaba sin encontrar una solución al dilema. Ya había dado su consentimiento, y sin embargo seguía dudando. La jornada de trabajo llegó a su fin. El sol se alzó sobre las cumbres doradas. Ya había comenzado el último día en que vería el mundo. Y antes que Medina Saroté se retirara a dormir, encontraron unos minutos para estar a solas. Mañana dejaré de ver para siempre. Ella le cogió las manos con todas sus fuerzas. Te dolerá muy poco. Vas a soportar ese dolor. Por mí. Si puedo compensar ese sacrificio, te juro que lo haré.
Núñez sintió una inmensa compasión por ella y por sí mismo. La estrechó entre sus brazos, besó sus labios y contempló por última vez aquel rostro que tanto amaba. «Adiós», susurró sin apartar los ojos de ella. «Adiós». Se dio la vuelta y se alejó en silencio. Medina Saroté escuchó cómo sus pasos se alejaban poco a poco. Había en ellos una resignación tan profunda que rompió a llorar desconsoladamente. Núñez había pensado retirarse a un rincón apartado, donde los prados se cubrían de narcisos blancos, y esperar allí la hora del sacrificio. Pero mientras caminaba alzó la vista. Vio el amanecer. La mañana descendía por las laderas como un ángel de armadura dorada. Frente a aquel esplendor, él mismo, el Valle de los Ciegos, su amor, quedaron reducidos a un mundo de oscuridad perdido entre las montañas. No se desvió hacia el rincón apartado donde pensaba esperar. Siguió caminando. Atravesó la puerta del muro que rodeaba el valle y se internó entre las rocas con la mirada fija en las montañas cubiertas de nieve resplandecientes bajo el sol. Su imaginación voló más allá de aquellas cumbres, hacia todo cuanto estaba a punto de perder para siempre. Pensó en la libertad que le habían arrebatado, en el único mundo al que de verdad pertenecía. La vista llegaba hasta montañas cada vez más lejanas, hasta que al fin apareció Bogotá, inmensa y llena de vida, espléndida bajo la luz del día, luminosa en la noche, con sus palacios, sus fuentes, sus estatuas y sus casas blancas. Imaginó el descenso por los puertos de montaña, acercándose poco a poco a las calles bulliciosas de Bogotá. El viaje por el río, desde la gran ciudad hasta la inmensidad del mundo. Atrás iban quedando pueblos y ciudades, bosques y desiertos. El río seguía su curso hasta que poco a poco las orillas se abrían y aparecían los grandes barcos surcando sus aguas. El mar abierto con sus innumerables islas. Y los barcos apenas visibles en el horizonte, navegando hacia la inmensidad. Y allí, sin montañas que lo encerraran, podía contemplar el cielo. No el pequeño disco que cubría el valle, sino una inmensa bóveda azul, de una profundidad infinita por la que las estrellas cruzaban lentamente. Sus ojos volvieron a recorrer la gran muralla de montañas. Buscaban un paso. Si conseguía subir por la garganta y alcanzar la chimenea de roca, tal vez llegaría hasta el estrecho saliente donde crecían unos pinos bajos por encima del desfiladero. Y después podría superar la pedrera, y desde allí encontrar un camino hasta el precipicio que se alzaba bajo las nieves. Y si aquella chimenea no servía, había otra más hacia el este. Quizá esa le permitiera continuar. Y después caminaría sobre la nieve teñida de oro por el amanecer, hacia las altas cumbres de aquellas montañas tan majestuosas como desiertas. Volvió la vista hacia el valle. Lo contempló por última vez. Pensó en Medina Saroté. La sentía muy lejana, pequeña, como si perteneciera a otro mundo. Se volvió hacia la montaña por donde había llegado el alba y comenzó a escalar con cautela. Al atardecer se detuvo. Había alcanzado una altura considerable. En otro tiempo habría llegado mucho más arriba, pero aún así se encontraba muy por encima del valle.
La ropa estaba hecha a jirones. Tenía los brazos y las piernas ensangrentados. Su cuerpo, el cuerpo cubierto de magulladuras. Y sin embargo, descansaba con absoluta serenidad. Una leve sonrisa iluminaba su rostro. Desde allí el valle parecía el fondo de un pozo, casi 2 kilómetros más abajo. La bruma y las sombras empezaban a cubrirlo, pero las cumbres que lo rodeaban seguían iluminadas por la última luz del día. A su alrededor las montañas eran puro fuego. Hasta el menor detalle de las rocas encerraba una belleza extraordinaria. Una veta de mineral verde que atravesaba el granito grisáceo. El destello de un cristal. Un diminuto líquen anaranjado crecía al alcance de su mano. Las sombras empezaban a cubrir el fondo del desfiladero. El azul se fundía lentamente en púrpura y el púrpura en una oscuridad translúcida. Y sobre él se abría la inmensidad del cielo. Pero Núñez ya no contemplaba aquellas maravillas. Permanecía inmóvil. Sonreía, como si le bastara con haber escapado del país de los ciegos, donde una vez quiso ser rey. Se apagó la última luz del ocaso, cayó la noche, y él permaneció allí, en paz, bajo el frío resplandor de las estrellas.